Este es un tema con el que tengo mucha experiencia. Estamos hablando nada más y nada menos que de la procrastinación. El motivo por el que luchas con la procrastinación es porque estás pensando la procrastinación mal. ¿Cómo me siento? Si quieres dejar de procrastinar, tienes que entender por qué lo haces y tienes que entender el problema más profundo que te impulsa a procrastinar. Y por eso ya no vamos a procrastinar sobre ello y vamos a hablar sobre este tema hoy. Hola, soy tu amigo Alberto y bienvenido a lo que predigo que será uno de los episodios más populares que haremos este año en el podcast de Alberto Cartier. Así que vamos al lío. Estoy encantado de que estéis aquí hoy, soy Alberto Cartier, bestseller de Amazon y uno de los podcasts que está creciendo más en el mundo en habla hispana. Y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la procrastinación. ¿Y por qué te traigo el tema de la procrastinación? Porque es un tema con el que tengo mucha experiencia. Solía luchar mucho con la procrastinación, todavía me pasa algunos días. Y cada vez que hablo del tema de la procrastinación, la investigación y la ciencia en las redes sociales te vuelves loco. Se vuelve viral e incluso cuando estoy trabajando con clientes en algún momento alguien tiene una pregunta sobre la procrastinación. Porque prácticamente todos luchamos contra estos. Todos buscamos herramientas que podamos utilizar para dejar de procrastinar y ser más eficaces y estar más centrados. Es un tema tan importante y tan grande que me sorprende que no hayamos hablado de esto antes. Y me encanta enseñar sobre este tema. Y a ti te va a encantar aprender sobre este tema porque todo el mundo lucha contra la procrastinación. Yo ya lo he admitido, yo soy un ex procrastinador crónico. Ya has oído que estudiaba por la noche, que me pasaba toda la noche estudiando antes de los exámenes. Y el motivo por el que luchas contra la procrastinación es porque estás pensando sobre la procrastinación mal. Y a mí me pasaba lo mismo. Así que hoy vas a dejar de castigarte. Y hoy tú y yo vamos a llegar a la raíz de lo que realmente está pasando cuando estás luchando contra esa procrastinación. Y para el final del episodio, en vez de preguntarte por qué no puedo hacer esto, vas a cambiar la pregunta, porque ya no vas a pensar que hay algo que está mal contigo. Y te vas a hacer las preguntas basadas en la investigación, que son las que deberías estar haciéndote cuando estás procrastinando. Que es cómo me siento ahora, qué me está estresando realmente. Si quieres dejar de procrastinar, tienes que entenderlo, tienes que entender para qué estás procrastinando y tienes que entender el problema más profundo que te detona esa propia procrastinación. Así que hoy ya no vamos a procrastinar sobre este tema y vamos a hablar de eso ahora. Y tengo una pregunta increíble de Vini, que es uno de nuestros oyentes, que voy a compartir en un momento. Pero antes te voy a dar 4 conclusiones que quiero que te lleves ya, porque quiero que empieces a cambiar la forma en la que piensas sobre la procrastinación desde ahora mismo. Así que regla número 1, deja de etiquetarte como procrastinador. No eres un procrastinador, tienes el hábito de procrastinar. Y hay una diferencia importante, cuando te llamas a ti mismo procrastinador, como yo solía hacer, eso se convierte en parte de tu identidad. Y la procrastinación no es un rasgo de la personalidad, la procrastinación es un patrón roto de comportamiento que tienes que entender y que tienes que reparar y reemplazar con algo mejor. Puede ser una persona que ahora tenga la procrastinación de forma crónica en su vida. Y está bien. Eso solo me dice que en tu vida también tienes estrés crónico. Así que hoy, aunque estés progresando con cosas pequeñas, estás procrastinando porque estás estresado. Y procrastinas en las cosas grandes. Y hoy vas a tener herramientas simples para cambiarlo. Vas a recuperar tu poder. Y eso me lleva a lo segundo. Hay 2 tipos de procrastinación. La procrastinación destructiva, que es en la que nos vamos a centrar, y la procrastinación productiva. Cuando aprendí sobre la procrastinación productiva, cuando estaba preparando este episodio, me sentí aliviado porque es cuando tú eliges de forma consciente parar de trabajar en algo para despejar tu mente. Es como que estás trabajando en un proyecto muy difícil y decides salir a dar un paseo para aliviar el estrés. Este tipo de evasión o de retraso es consciente y es productivo. Así que nos vamos a centrar en la procrastinación destructiva. Y ese es el tipo de procrastinación que a lo mejor te das cuenta que estás haciendo. Podrían ser microprocrastinaciones que haces a lo largo del día, como por ejemplo perder horas en redes sociales. Probablemente todos los días, al final de la semana, te sorprende saber cómo todos esos micro retrasos suman una cantidad enorme de tiempo. O el tipo de procrastinación destructiva que haces a lo mejor es importante cuando estás evitando activamente algo grande, como esa presentación que tienes que terminar, o la solicitud que tienes que terminar, o publicar vídeos en tu canal de YouTube, o hacer llamadas de ventas, o en el caso del oyente que estás a punto de conocer que es un artista, la procrastinación se lo está comiendo vivo, porque cada vez que se sienta como ilustradora por la mañana para trabajar en su portafolio, no puede hacerlo. Así que te voy a decir ahora lo que nos cuenta, presta atención. Nos dice: muchas gracias por seleccionar mi pregunta, me ha encantado ver tu correo. Soy ilustradora de profesión y me encanta dibujar, pero lo que ha estado pasando durante bastante tiempo es que más que disfrutar del proceso, me preocupa no poder hacerlo bien. Antes incluso de empezar, ya estoy preocupada por el producto final. Y cada mañana no puedo esperar a sentarme en la mesa para dibujar. Pero en el momento en el que me siento, tengo que empezar.
Y Alberto, la cantidad de ansiedad, duda y miedo es como si me enterrara profundamente en todas las excusas que uno puede encontrar en el mundo. Y al final estoy tan agotada y tan cansada con todo ese diálogo interno negativo que no me queda energía para hacer nada. Solo quiero meterme en la cama y no volver a salir. Pues me encanta tu pregunta, muchísimas gracias, me apetece un montón abrazarte y te estamos enviando todos este gran abrazo virtual porque es muy frustrante y puedo identificarme con eso. Y tú también puedes identificarte con eso. Es como que hay angustia en lo que está diciendo cuando está en una situación donde hay algo en tu corazón que necesitas hacer, como le pasa a Vini, que es una vocación, ella es una artista, es una ilustradora y puedes notar lo que le preocupa. Y puedes notar cuánto le importa y cuánto quiere hacerlo. Y a lo mejor tú te sientes así en relación con el negocio que estás preparando, con el programa que quieres hacer. Yo me siento así con algo que necesito hacer, que no es una vocación, que es algo que necesito hacer y que es que necesito reservar una cita para ir a ver al médico. Llevo pensando sobre esto bastante tiempo y según estoy sentado aquí hablando contigo me doy cuenta de que a mi edad ya tengo que hacerme revisiones. Es importante porque las revisiones realmente salvan vidas, pero no encuentro el tiempo, hay muchas cosas que tengo que hacer como te pasa a ti y lo pienso con bastante frecuencia. Y es algo que para mí es un detonante, porque me recuerda que me estoy haciendo mayor. Y además añades estrés porque no es difícil llamar al médico, porque estoy procrastinando con eso. Por eso una de las cosas principales basadas en la investigación en las que tú y yo procrastinamos es lo de coger citas con el médico, hacerte los exámenes médicos. Además, muchos de vosotros sabéis que estoy haciendo este desafío de disciplina mental del que he hablado aquí en el podcast. Y quiero poner esto en contexto contigo, porque en los últimos 30 días no he bebido nada de alcohol. Estoy haciendo ejercicio todos los días, estoy bebiendo más agua, estoy más sano que nunca y me gustaría sentirme bien en mi cuerpo. Pero no estamos hablando de cómo me veo, estamos hablando de cómo me siento. Y me cuesta enfrentarme porque me estoy haciendo mayor. Y las cosas que he estado haciendo toda la vida para sentirme sano y para estar bien no funcionan. Y claramente no está funcionando porque no estoy adelgazando. Hablo con amigos de esto y me dicen, sí, yo también he ido al médico y ¿sabes qué me ha dicho? Que no pasa nada, que hay que seguir activo. Y que ni siquiera se han hecho un examen rectal, ha sido con una ecografía. Y esto a mí me está ocupando espacio mental y estoy seguro de que también a ti hay cosas que te ocupan ese espacio mental. Así que antes de continuar quiero que pienses en algo en tu vida, algo que quieres hacer, que a lo mejor te quieres sentar todas las mañanas y estás intentando avanzar en algún proyecto y no puedes hacerlo. Y no consigues hacerlo, o como yo estás procrastinando en coger una cita médica, o a lo mejor hacer llamadas de ventas. Y te lo digo porque no quiero que solo escuches el podcast. Quiero que apliques esto en tiempo real porque hay muchas más cosas que están pasando cuando procrastinas de lo que tú crees. Y eso me lleva a esta pregunta. Y me he dado cuenta de que confesándote esto probablemente estés pensando, ¿cómo me puedes estar enseñando cosas de la procrastinación si tú estás procrastinando? Y una vez escuché a alguien decir que estás mejor preparado para ayudar a alguien si eso a ti también te ha pasado. Y yo solía ser un procrastinador crónico. Y sé lo que estás a punto de aprender. Y ahora puedo detectar estas cosas inmediatamente. Por eso sé que hay mucho más de lo que pasa cuando yo evito llamar al médico que simplemente llamar al médico. No me gusta hacerme mayor, no me gusta sentir que no tengo un control. Y te voy a explicar todo esto porque me lleva a la tercera conclusión sobre la procrastinación. Y es que puedes aprender a dejar de procrastinar. Y quiero decir esto muy alto. Eres capaz. No te falta fuerza de voluntad, no eres vaga, no eres estúpida, no hay nada malo contigo. Podemos ser sinceros como amigos, podemos llenar esos formularios de ayuda que necesitas, podemos entrenar para un maratón, puedes recuperar tu matrimonio, puedes ir a terapia, puedes ir al médico. ¿Y sabes qué más puedes hacer? Puedes dejar de castigarte con esto y puedes dejar de hacerte sentir mal con esto. Porque estás a punto de aprender algo que los investigadores llaman un círculo vicioso de procrastinación, porque no entiendes la procrastinación. Y yo tampoco la solía entender. Por eso tenía esta procrastinación crónica, donde aprendí todo lo que estoy a punto de enseñar. Y eso me lleva a la cuarta conclusión. Cada vez que procrastinas está provocado por el estrés. Y esa es la locura de la procrastinación. No tiene nada que ver con lo que necesitas hacer. La procrastinación, definida en el diccionario, es evitar o posponer algo, retrasarlo. Pero cuando miras la investigación, y vamos a profundizar en eso en un minuto, la forma en la que los investigadores definen la procrastinación es que estás evitando el estrés. Eso es lo que estás evitando. No estás evitando aplicar, no estás evitando la ilustración, estás dejando de hacer cosas que requieren poder mental porque estás intentando evitar el estrés. Y en un momento te voy a guiar a través de una técnica de 3 pasos apoyada por la investigación que te va a ayudar a que cuando te encuentres procrastinando, aunque veas lo que desencadena esa procrastinación, es ese estrés. Y trata de eso, y lo voy a decir otra vez, la procrastinación es un hábito que has aprendido y que repites siempre que te sientes estresado. Y esto viene de la investigación del doctor Timothy Pykel, de la Universidad de Carleton. Su definición de la procrastinación es la siguiente: un deseo subconsciente de sentirte bien ahora. Y comparte que la procrastinación se trata del estrés. Y esto es importante para ti porque la primera vez que escuchas que la procrastinación es el deseo subconsciente de sentirte bien, ahora mismo tiene sentido. Quiero decir, quieres dibujar. Así que no tendría sentido si te dijera que te sientes bien dibujando. Y esto tiene sentido a nivel intelectual,
porque cuanto más analizo lo que el estrés está provocando, eso impide que haga lo que tengo que hacer. Te voy a dar un ejemplo, porque quiero que entiendas que ese estrés que te está provocando que procrastines podría ser algo que está sucediendo en tu vida ahora mismo. O puede ser un estrés profundamente arraigado en el trauma infantil, o puede ser ansiedad, o puede ser depresión, o puede ser algo de tu pasado que no has gestionado, o una situación que te preocupa, y no tiene nada que ver con hacer el trabajo, con hacer las cosas que quieres hacer. Puede ser la presión incesante porque sientes ese estrés y eres muy duro contigo mismo. Por eso me parece tan importante enseñarte esto, porque este tema me encanta, porque cuando hablamos de la procrastinación no estamos hablando de hacer cosas. Hacer las cosas es como un subproducto. Cuando realmente entiendes la investigación y el tema de la procrastinación, se trata de autoconciencia, de gestión del estrés y de ser eficaz y productivo en las cosas que son importantes para ti. Se trata de tener una sensación de control en tu vida. Así que vamos a desmenuzar realmente lo que significa cuando te digo que tu hábito de procrastinar está provocado por el estrés que tienes en tu vida. Para a pensar en un momento qué es lo que te está estresando ahora. Yo he estado hablando que a mí me estresa lo de hacerme mayor, lo de sentirme mayor. A lo mejor a ti te estresa que tus padres se hagan mayores, o como me solía pasar a mí, tenía un estrés financiero enorme, un estrés financiero implacable, que estaba ocupándome todo el espacio del mundo. A lo mejor tus amigos están pasando por un divorcio y no sabes qué hacer. Así que aquí estás en tu vida diaria y tienes esta gran cosa que quieres hacer, que la tienes en la cabeza, que la llevas contigo y la llevas como una mochila de estrés. Entonces estás pensando sobre ese tema todo el rato. Y a lo mejor incluso está en tu subconsciente molestándote. No has estado trabajando en tu tesis o has dejado de trabajar en una presentación y te preguntas por qué lo hago, necesito hacer esto y necesito hacer lo otro. O a lo mejor tienes que trabajar en tu portafolio, en hacer llamadas de ventas, o a lo mejor necesitas clasificar las facturas y ver cómo vas a conseguir pagarlas. Estamos hablando de cosas que requieren concentración. A lo mejor estás trabajando en un plan de negocio. A lo mejor estás trabajando en el siguiente capítulo de tu libro, pero según te sientas y empiezas a hacer el trabajo, y esto es lo interesante, necesitas concentrarte, ¿verdad? Hacer eso necesita que te concentres, necesitas que tu corteza prefrontal se active. Has estado aprendiéndolo todo eso en el podcast de Alberto Cartier, pero tienes esa mochila de estrés que llevas con todas esas cosas que estás rumiando. Y puede que sea algo que no está presente, puede que a lo mejor pienses si tus hijos están bien y entonces estás preocupado por ellos, o a lo mejor no sabes exactamente lo que es, pero tu mochila tiene el estrés y puede que todavía estés viviendo los efectos de un trauma infantil. Así que cuando llegas al trabajo a hacer eso, que tienes una lista de llamadas que hacer, que tienes un informe que terminar o que tienes que hacer lo que sea, tu cerebro literalmente te mira y te dice, ¿quieres que me ponga a hacer una ilustración ahora? ¿Quieres que me ponga a hacer una llamada a un extraño ahora? ¿Quieres que intente vender una de estas cosas? ¿No has visto que tengo una mochila de estrés enorme? ¿Quieres que me concentre en hacer 15 llamadas de teléfono cuando estoy preocupado con cómo pagar mis facturas? Lo que podemos hacer es ver algunos vídeos de gatitos o algunos memes o algunos bailes de TikTok. Y de repente, ¿qué pasa? Que han pasado 2 horas, no has hecho una llamada telefónica, no has dibujado nada, ni siquiera has abierto la carpeta con las facturas. Estás haciendo compras online, has estado mirando WhatsApp, has estado mirando las redes sociales y luego dices, Dios mío, ya son las 3 de la mañana y no he hecho nada. Y después todavía estás aún más estresado. Así que déjame volver al ejemplo que te he dicho de la microprocrastinación, que es la cantidad de veces que coges el teléfono y te desconectas sin pensar y empiezas a ver redes sociales. A veces veo a mis amigos o a mis sobrinos y están haciendo cosas una detrás de otra y le pregunto, ¿qué haces? Dicen, no estoy haciendo nada. Parece que estás haciendo algo, pero no tienes que hacer eso. Pero estás haciendo eso porque no quieres pensar en otra cosa, no quieres tener que centrarte en otra cosa. ¿Por qué? Porque tu cerebro y tu cuerpo están sobrecargados. Cuando estás estresado se activa ese sistema de defensa, de lucha, huida o quedarte congelado. Y la procrastinación es la parte de quedarte congelado. Lo voy a decir otra vez porque estoy notando cómo prestas atención según vas escuchando. Y lo voy a decir de nuevo. Cuando te estresas, todos tenemos una de 3 respuestas: atacar, huir o quedarnos parado. Y la procrastinación es quedarte parado, te sientes paralizado como con las luces de un coche cuando iluminan un conejo. Eso es la procrastinación. Te pongo un ejemplo, te llega una factura y dices, no sé cómo la voy a pagar. Y de repente se desencadena el estrés en tu cerebro y tu cerebro entra en modo de supervivencia para protegerte y te quedas congelado. Así que sin ni siquiera pensarlo procrastinamos en algo porque estás intentando sentirte un poco mejor ahora. Por eso mira las redes sociales, por eso ignora las 15 llamadas de teléfonos, porque parece difíciles. Por eso ignoras la parte que tienes que hacer de escribir o el vídeo que tienes que grabar o esa cosa que parece difícil. Lo que pasa es que como lo has ignorado, como lo has pospuesto para sentirte mejor ahora, te atrasas. ¿Y sabes lo que sucede entonces? Que te sientes todavía más estresado. Y eso es exactamente lo que le está pasando a Vini.
Por eso tienes que meterte en el hábito de adelantarte a ese hábito de la procrastinación, porque esto se va a descontrolar muy rápidamente. Y lo que nos contaba Vini es que cuando se sienta y empieza a preocuparse, escucha y tiene estrés, se preocupa de si va a ser suficientemente buena. Tengo que hacerlo bien. No sé si va a ser el dibujo correcto. Y empieza a pensar y a pensar y a pensar. Y incluso utiliza una palabra, una sirena, porque es como una alarma que se activa. Y de repente sentirte mal es una sensación habitual, porque así es como funciona el estrés. Y la tensión simplemente en intentar expresarte y el miedo profundo de que no va a estar bien, de que no va a ser perfecto, eso te paraliza, por eso procrastinas. Entonces, lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que estamos atrapados en ese ciclo. Ese es el primer paso. Vale, voy a romper el ciclo y lo voy a sustituir por otra cosa. Y si quieres detectarte en ese bucle vicioso de la procrastinación, déjame darte un ejemplo más para identificarte cuando he estado mencionando a lo largo del episodio. ¿Cuántas veces has tenido la experiencia donde te vas a la cama, te lavas los dientes, empiezas a sentirte estresado y te vas a la cama pensando sobre el día, sobre la noche, y dices, he perdido toda la tarde, me he pasado 3 horas navegando en redes sociales, descansando en el sofá, viendo algo en Netflix, y ese tiempo no lo voy a recuperar, no he hecho lo que tenía que hacer y ahora es demasiado tarde? Y sé por qué lo has hecho, y tú también has terminado el día y estabas estresado y has estado concentrado todo el día y necesitabas un descanso. Eso es procrastinación de venganza, cuando literalmente no haces nada por la tarde y por la noche. Y pierdes el tiempo porque estás vengándote de tu trabajo porque te ha estresado. Y esta procrastinación empieza a crear un círculo, un ciclo, que hace que llegues a casa y te sientas todo el resto estresado. Y te vas a la cama estresado y te despiertas estresado porque no te has tomado el tiempo esta noche para preparar las cosas de por la mañana. Y te despiertas con estrés porque ha pasado lo que ha pasado la noche anterior y así el estrés se acumula cada vez más. Entonces la pregunta es, vale, ¿qué hago con esto? Ahora estoy asustado, ya no estoy congelado, quiero correr, quiero romper el círculo. Vale, en cuanto volvamos te voy a contar la investigación y la solución, el enfoque en 3 pasos que puedes utilizar para romper este ciclo y recuperar tu tiempo, dejar de procrastinar y recuperar tu poder. Así que escucha estas palabras de nuestro maravilloso patrocinador que nos permite traerte este episodio a coste cero. La ciberseguridad es uno de los sectores con mayor demanda de empleo y en HardRocks puedes desarrollar las habilidades prácticas que buscan las empresas. Desde hacking ético hasta programar de manera segura te preparan para destacar en el mercado laboral. Por tiempo limitado te he conseguido un 25% de descuento en todo HardRocks con esta oferta exclusiva para oyentes del podcast. Tienes que ir a hardrocks.com/hackers, que estará en la descripción, y meter el código exclusivo de descuento Cartier25. Invierte en tu futuro hoy. Y si estás mirando en YouTube, primero quiero decirte que te quiero y asegurarme de que estás viendo el podcast. Y eso significa que tus amigos están escuchando ahora anuncios. Así que quería tomarme un segundo y pedirte por favor que te suscribas al canal, porque eso nos permite traerte esto sin coste. Y segundo, también quieres suscribirte al podcast, porque no quiero que veas vídeos de YouTube mientras estás conduciendo en el coche, mientras vas a dar un paseo. Quiero estar en tus oídos contigo, juntos. Así que ve a la plataforma favorita donde escuchas el podcast y suscríbete ahí también al podcast de Alberto Cartier. Porque eso realmente ayuda al programa. Cuando el programa está funcionando bien, eso significa que nuestros patrocinadores lo están haciendo bien. Lo que significa que podemos seguir haciendo esto sin coste para ti. Por eso estoy aquí. Bienvenido de vuelta, soy Alberto y estamos hablando de la procrastinación y estoy a punto de explicar el sencillo proceso de 3 pasos que vas a utilizar basado en la investigación para romper el círculo vicioso de la procrastinación y para recuperar el tiempo y tu vida. Te voy a avisar que como muchas de las cosas que comparto a primera vista pueden parecer un poco estúpidas o pueden sonar un poco simples, pero todo esto se basa en la investigación. Paso número 1 para romper este ciclo, cuando te pilles a ti mismo procrastinando, perdónate. Paso número 1. La próxima vez que te des cuenta de que estás procrastinando, el paso número 1 es perdonarte a ti mismo. Y hay un motivo muy profundo para esto. La procrastinación no se trata de pereza, no se trata de falta de disciplina, no es algo que haces porque seas tonto. La procrastinación es un mecanismo de gestión de emociones. Solo tienes el deseo de sentirte bien ahora mismo y te lo mereces. Tienes el deseo de disminuir la cantidad de estrés que hay en tu vida. Y mereces disminuir el estrés que hay en tu vida, lo entiendo. Y este primer paso viene de la investigación del doctor Piquel, que lleva estudiando la procrastinación desde hace 20 años. Así que imagínate, estudiando la procrastinación durante 2 décadas. Es una persona dedicada y es maravilloso. Y en su investigación se ha dado cuenta de que las personas que se perdonan a sí mismas son menos propensas a volver a procrastinar. De hecho, hubo un estudio que hizo, que fue el coautor de un artículo sobre cómo los estudiantes que se perdonaban a sí mismos por procrastinar tenían menos posibilidades de procrastinar en su siguiente examen. Y suena simple, pero parte del problema que los psicólogos han descubierto es que cuando eres alguien que procrastina, eres muy duro contigo mismo. De hecho, que seas duro es una de las causas principales de estrés. Así que tómate un momento para perdonarte a ti mismo. Y tienes que tener una conversación contigo mismo en la que estás ahí, sentado, y han pasado 2 horas y estás súper estresado y me perdono por haber perdido 2 horas en redes sociales.
y puedo pasar la próxima hora preparando mi día para mañana tener éxito. O ves todas tus facturas y ves que no has hecho nada con ellas en 2 meses y te dices, vaya, no debo haber hecho nada con mis facturas en 2 meses porque estoy muy nervioso y me perdono por haber hecho eso. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Voy a hacerlo lo mejor que pueda, me voy a enfrentar a eso. Porque el siguiente paso después de perdonarte a ti mismo, de reconocer lo que estás haciendo, es reconocer que lo estás haciendo porque los patrones y los hábitos se repiten, a menos que los reemplace. Así que tienes que darte cuenta de que un patrón es atraparte a ti mismo, perdonarte a ti mismo. Esa es la forma en la que vamos a romper ese patrón. Porque el paso 2, basado en la investigación, es que debes identificar lo que te está estresando. Así que vamos a volver al ejemplo de las facturas. Me llega el segundo aviso porque no he pagado la multa y ahora es el doble de caro. Vale, pues se me ha olvidado, me perdono. ¿Qué es lo que me está estresando? A lo mejor estoy muy estresado porque tengo una presentación, a lo mejor estoy estresado porque voy muy atrasado en mi cuota de ventas, a lo mejor estoy muy estresado porque mi pareja y yo llevamos días sin hablar en serio, a lo mejor estoy muy estresado porque recibo los resultados de la prueba de mi padre y me preocupa. Cuando identificas lo que realmente te está estresando, pierde su poder, sale de su escondite, se convierte en algo concreto. Y creo que esta mochila del estrés es una analogía, una metáfora importante para visualizar que está detrás de ti, que no sabes lo que es cuando lo identificas. Cuando te lo pones delante, cuando lo concretas, sabes cuál es la fuente del estrés y pierde su poder. Así que la pregunta que te vas a hacer ahora mismo es, ¿qué haría mi futuro yo? Imagina que viene el artista y ha terminado su portafolio. ¿Qué vas a hacer? ¿Te has perdonado? ¿Te has reconocido? ¿Te estresa la búsqueda de la perfección? ¿Qué es lo que va a hacer tu futuro yo? O Alberto, tienes que coger esa cita con el médico, te tienes que hacer el reconocimiento. Tienes estrés porque sientes que te haces mayor, porque no tienes control de lo que está pasando. ¿Qué haría el futuro Alberto? Que ya ha ido a ver al médico, que todo eso está resuelto. ¿Qué querría que hicieras ahora mismo? Y esto es lo que te pasa a preguntar qué querría hacer tu futuro yo. A lo mejor tu futuro yo es una persona que se va a despertar mañana por la mañana. Si estás sentado en el sofá, te has tomado 2 copas de vino y no te has dado cuenta que llevas procrastinando las últimas 5 horas. Lo reconoces, te perdonas, reconoces el estrés que sientes, porque ahora sabes que has tenido una pelea, una discusión con un amigo o lo que sea. ¿Qué quiere hacer tu yo de mañana? Te lo voy a decir, quiere que te levantes del sofá, quieres que prepares la comida de mañana, que te cepilles los dientes, que apagues la televisión y el teléfono, que leas 10 páginas de no ficción y que duermas bien. Eso es lo que quiere tu futuro yo. Tu futuro yo no quiere que vuelvas a caer en ese círculo vicioso y que te pases otras 3 horas viendo vídeos de gatitos y vídeos de TikTok, que ambos sabemos que es exactamente lo que harías si no rompes el ciclo. Quiere que te perdones a ti mismo por haber hecho eso esas 3 horas, que reconozcas lo que te estresas y que decidas qué es lo que tu futuro yo haría en vez de eso. Y finalmente utiliza la regla de los 5 segundos. ¿Por qué? Porque esto no es solo el momento de escuchar, es el momento de hacer. Y decimos siempre eso del podcast de Alberto Cartier. Usa la regla de los 5 segundos, que es una de las reglas más eficaces respaldadas por la ciencia para crear un nuevo hábito o un patrón. Y todo lo que vas a hacer es simplemente empezar, porque después de que te hayas perdonado a ti mismo, que hayas validado lo que te está estresando, que hayas conectado con tu futuro yo que te está diciendo todo lo que tienes que hacer y que hayas conseguido hacer todo eso, quiero que empieces solo con 1 minuto. Así que bien, mañana, cuando te sientes, mañana por la mañana y tengas esa duda, y esa procrastinación con todo lo que te preocupa, utiliza los pasos y luego 5, 4, 3, 2, 1 se empieza a dibujar durante 1 minuto. Y esto es lo que sabemos basado en la investigación. Una vez que haces esa primera toma de contacto, una vez que haces esa primera llamada en frío, es probable que continúes. Una vez que empiezas a escribir esa primera frase de ese capítulo, vas a seguir escribiendo. Una vez que empieces a grabar ese vídeo, vas a seguir grabando hasta que termines. Una vez que pongas el nombre y el apellido en la solicitud, vas a seguir haciendo. Una vez que hablas tu currículum, vas a seguir con ello. Porque el problema no es tu capacidad para hacer lo que necesitas hacer. El problema es que has estado atrapado en este ciclo vicioso de procrastinación. Y sé que suena como, venga, en serio, Alberto, en serio he estado escuchando esto porque quiero ser más productivo, quiero ganar más dinero, quiero hacer más cosas, y ahora me dices que la productividad se trata de perdonarme a mí mismo, se trata de invocar a mi futuro yo. ¿Por qué querría intentar eso? Vale, pues vamos a escuchar las palabras de nuestros patrocinadores y cuando volvamos te lo cuento. Te cuento por qué quiero intentar esto y por qué la procrastinación es un hábito y ese hábito se convierte en un círculo vicioso. Y ahí es donde está atrapada Vini. Así que déjame que te diga cómo se siente y cómo se crea cuando rompes ese círculo, cuando esto se extiende a otras áreas de tu vida. Todos los días digo que nunca es demasiado tarde para despertarte y ser la persona que quieres ser, y te mereces eso. Y la verdad sobre cómo hacerlo es que tienes que actuar como si creyeras en ti mismo, antes de creer en ti mismo. Lo voy a decir otra vez, si quieres aprender a dejar de dudar de ti, si quieres aprender a creer en ti mismo otra vez, si quieres aprender a no tener tanto miedo, porque estás lleno de dudas y lleno de perfeccionismo, que por cierto es algo que aprendiste para poder lidiar con la mierda que te estaba pasando durante la infancia. El perfeccionismo es lo que haces para protegerte del rechazo, y hay una conexión enorme entre tu deseo de ser perfecto y la procrastinación y el miedo al rechazo.
Así que utilizando estas herramientas no solo vas a romper el patrón de la procrastinación, sino que tienes una hoja de ruta para las acciones que te llevan al futuro yo, porque de nuevo tienes que actuar como si creyeras en ti mismo antes de creer en ti mismo. Así que mañana cuando te sientes y vayas a empezar a procrastinar, cuando te sientes y vayas a empezar a hacer llamadas, o vayas a hacer esos dibujos, o vayas a presentar esa solicitud, tienes que actuar como si creyeras en ti mismo. Por eso esto es tan poderoso. Cuando reconoces que estás procrastinando, cuando ves que estás etiquetándote con el estrés, cuando te ves perdonándote por haber estado haciendo eso y luego haces 5, 4, 3, 2, 1 y lo haces de todas formas, porque eres el tipo de persona que levanta el teléfono, que coge el bolígrafo, que sale de la puerta, que hace todas estas cosas y que lo va haciendo de forma constante, ¿sabes lo que va a suceder? No solo vas a conseguir los resultados que quieres, sino que vas a crear en ti mismo porque te vas a ver haciendo el trabajo para conseguir los resultados que quieres y eso empieza con la acción. Por eso te digo que el podcast de Alberto Cartier no es solo un podcast de escuchar, es un podcast de hacer, porque haciendo es cuando te conviertes en alguien nuevo. No puedes esperar a sentirte preparado, no puedes esperar a sentirte motivado, no puedes esperar a que la procrastinación desaparezca. No funciona así. Tienes que actuar antes de sentirte preparado, tienes que actuar como si creyeras en eso, por eso este tema es tan importante. Y por eso creo que será probablemente uno de los episodios más compartidos, porque esto le pasa a todo el mundo. Da lo mismo que tengas hijos en la universidad o en el instituto, compártelo con ellos y compártelo con quien te gustaría ver que cambia. Este episodio va a ser muy revelador. Si hay alguien en tu vida, que a lo mejor eres tú, a lo mejor es alguien a quien quieres, que tiene un enorme potencial y tú estás diciendo, ¿por qué no empiezan a hacerlo? ¿Por qué no están componiendo? ¿Por qué no están escribiendo? ¿Por qué no empiezan un canal? ¿Por qué no van a la universidad? ¿Por qué no? Te voy a decir por qué, porque están atrapados en este círculo vicioso y ahora lo entiendes. Así que envíales este episodio para que lo puedan entender también. Y diles que es un mensaje de su futuro ellos, y que en caso de que nadie más te lo diga, no voy a procrastinar más con esto, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y que creo en tu capacidad de darte cuenta cuando empiezas a procrastinar. Creo que puedes, aunque suene cursi, decir me perdono, he perdido 3 horas, me hacía falta. Puedes reconocer el estrés y puedes actuar como tu futuro yo. ¿Sabes por qué? Porque te lo mereces, y cuanto más lo hagas, más estarás en el camino de ser tu futuro yo. Estoy deseando saber qué te ha parecido este episodio. Hablamos en unos días y voy a coger esa cita con el médico. Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.